3. Los límites de lo expresable. Aún reconociendo que rara vez se produce algo verdaderamente nuevo, podemos identificar algunos momentos en que las ideas tradicionales adquieren nueva forma. Se cristaliza una nueva conciencia y las oportunidades futuras aparecen bajo un nuevo aspecto. La fabricación de ilusiones necesarias para la gestión social es tan vieja como la historia, pero en el año de 1917 se puede considerar como un punto de transición dentro del periodo moderno. La revolución bolchevique dotó de una expresión concreta al concepto leninista de la intelectualidad como vanguardia del progreso social, explotando las luchas populares para adquirir el poder estatal e imponer el dominio de la burocracia roja, que Bakunin había predicho. Esto se hizo inmediatamente desmantelando consejos de fábrica, soviets y otras formas de organización popular, de manera que se pudiera movilizar efectivamente a la población como un ejército de trabajadores bajo el control de dirigentes perspicaces que impulsarían a la sociedad hacia adelante, con las mejores intenciones, por supuesto. Para este fin, los mecanismos de la Agitprop son fundamentales. Incluso un Estado totalitario como los de Hitler o Stalin se basa en la movilización de las masas y en el sometimiento voluntario. Una doctrina notable de la propaganda soviética consiste en que la eliminación por parte de Lenin y Trotsky de cualquier vestigio de control sobre la producción por parte de los productores y de participación popular en la determinación de la política social constituyen un triunfo del socialismo. El objeto de este ejercicio de contrasentido consiste en explorar el atractivo moral de los ideales que se estaba logrando destruir. La propaganda occidental se aprovechó inmediatamente la misma oportunidad, identificando el desmantelamiento de las formas socialistas como el establecimiento del socialismo con el fin de socavar los ideales de izquierdas libertarios, asociándolos con las prácticas de la tétrica burocracia roja. Hasta nuestros días ambos sistemas de propaganda adoptan esta terminología para sus distintos objetivos. Cuando los principales sistemas mundiales de propaganda están de acuerdo, al individuo le resulta extraordinariamente difícil escapar a sus tentáculos. El golpe a la libertad y la democracia en todo el mundo ha sido tremendo. Durante el mismo año de 1917, el Círculo de Pragmáticos Liberales de John Dewey se atribuyó el mérito de guiar a una población pacifista a la guerra, bajo la influencia de un veredicto moral alcanzado tras la más completa de las deliberaciones por los miembros más sensatos de la comunidad. Una clase que se ha de describir de forma inclusiva, pero aproximada como los intelectuales, quienes mantenían haber realizado el trabajo efectivo y decisivo a favor de la guerra. Este logro, o al menos su autopercepción articulada, trajo amplias consecuencias. Dewey, el menor intelectual, explicó que esta lección psicológica y educativa había demostrado que a los seres humanos les resulta posible hacerse con los asuntos humanos y gestionarlos. Los seres humanos que habían aprendido la lección eran los hombres inteligentes de la comunidad, la clase especializada de Lippmann, los observadores fríos de Niebuhr. Debían ahora aplicar sus talentos y su comprensión a lograr un orden social mejor reorganizado, por medio de la planificación, la persuasión o la fuerza cuando ésta fuera necesaria, pero insistía Dewey solamente el uso refinado, sutil e indirecto de la fuerza, no los métodos groseros, evidentes y directos empleados con anterioridad al adelanto del conocimiento. El recurso sofisticado, la fuerza, está justificado si satisface el requerimiento de eficacia comparativa y economía en su empleo. Las doctrinas recientemente articuladas de fabricación del consentimiento eran un factor concomitant natural, y en años posteriores tendríamos que oír hablar mucho de los intelectuales tecnócratas orientados hacia las políticas que trascienden la ideología y que resolverán aquellos problemas sociales que pudieran permanecer por medio de la aplicación nacional de los principios científicos. Desde aquel tiempo el núcleo principal de intelectuales articulados
ha demostrado una tendencia hacia uno u otro de estos polos, evitando los dogmatismos democráticos en relación con la comprensión por parte de la gente de sus propios intereses y permaneciendo conscientes de la estupidez del hombre medio y de su necesidad de ser llevado hacia el mundo mejor que sus superiores planifican para él. Un traslado del uno al otro polo puede ser bastante rápido e indoloro, puesto que no está en juego ningún cambio fundamental de doctrina o valor, solo una evaluación de las oportunidades para lograr el poder y el privilegio, beneficiarse de una ola de lucha popular o servir a la autoridad establecida en calidad de gestor social o ideológico. La transición convencional del Dios que falló, desde los entusiasmos leninistas hasta el servicio al capitalismo estatal, puede, en mi opinión, explicarse en medida considerable en estos términos, aunque durante las etapas iniciales existían elementos auténticos. Hace mucho que el asunto ha degenerado hasta alcanzar el nivel de una farsa ritualista, en especialmente buena la acogida que se le otorga a la fabricación de un pasado maligno, que también constituye una vía segura para el éxito. De este modo, quien se confiesa pecador para describir cómo animó a los carros de combate en las calles de Praga, apoyó a Kim Il-sung, acusó a Martin Luther King de traición, etc., de manera que aquellos que no han visto la luz queden implícitamente mancillados. Una vez lograda la transición, el camino hacia el prestigio y el privilegio queda abierto, ya que el sistema valora considerablemente a quienes han visto sus propios errores y están ahora en situación de tachar a las mentes independientes de ser apologistas al estilo Steiner, sobre la base de la clarividencia superior adquirida de resultas de su juventud mal empleada. Algunos optaron por convertirse en expertos al estilo que articula con candor Henry Kissinger, quien definió al experto como una persona adiestrada en la elaboración y definición del consenso de su electorado, aquellos que tienen un interés personal en las opiniones comúnmente aceptadas. Después de todo, la elaboración y definición de su consenso a nivel elevado de lo que ha convertido en un experto. Una generación más tarde, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían convertido en las superpotencias del primer sistema verdaderamente mundial, haciendo realidad las previsiones de Alexander Herzen y otros de un siglo antes, aunque las dimensiones de su poder nunca fueron comparables y las capacidades de ambos a la hora de ejercer una influencia y de coaccionar han ido disminuyendo durante algunos años. Los dos modelos de la función de los intelectuales persisten similares en su origen, adaptados a los dos sistemas prevalecientes de jerarquía y dominación. Del mismo modo, los sistemas de adoctrinamiento varían según la capacidad del Estado a la hora de coaccionar y las modalidades del control efectivo. El sistema más interesante es el de la democracia capitalista, que se basa en el mercado libre, guiado por medio de la intervención directa donde pudiera ser necesario para establecer la conformidad y marginar a los intereses especiales. Los principales objetivos de la fabricación del consentimiento son aquellos que se consideran como los miembros más sensatos de la comunidad, los intelectuales, los dirigentes de la opinión. Un funcionario de la administración Truman comentó que no supone demasiada diferencia para el público en general cuáles sean los detalles de un programa. Lo que consta es cómo ven el plan los dirigentes de la comunidad. Aquel que moviliza a la élite moviliza al público. Concluye un estudio erudito de la opinión pública. La opinión pública que Truman y sus asesores se tomaron en serio e intentaron diligentemente cultivar. Era la de la élite, los líderes de la opinión, el público de la política exterior. Observa el historiador diplomático Thomas Patterson, y esto sucede de manera consecuente, aparte de los momentos en los que se ha de superar una crisis de la democracia y se requieren medidas más vigorosas para relegar al público en general al lugar que le corresponde. En otros momentos se les puede satisfacer es de esperar con diversiones y una dosis permanente de propaganda patriótica y fulminaciones contra diversos enemigos que ponen en peligro sus vidas y sus hogares a no ser que sus dirigentes permanezcan firmes ante la amenaza. En el sistema democrático las ilusiones necesarias no se pueden imponer por la fuerza.
más bien se han de instalar en la mente del público por medios más sutiles. Un Estado totalitario puede estar satisfecho con niveles inferiores de lealtad hacia las verdades requeridas. Es suficiente que la gente obedezca, lo que piensan constituye una preocupación secundaria, pero en un orden político democrático siempre existe el peligro de que el pensamiento independiente se pueda traducir en la acción política, de manera que es importante eliminar la amenaza de raíz. No se puede silenciar el debate y de hecho un sistema de propaganda que funcione adecuadamente no debería silenciarse, puesto que si queda constreñido a límites adecuados tienen una naturaleza que sirve para reforzar el sistema. Lo que resulta esencial es establecer los límites con firmeza. La controversia puede imperar siempre que se adhiera a los presupuestos que definen el consenso de las élites y lo que es más, debería fomentarse dentro de estos límites, colaborando así al establecimiento de estas doctrinas como la condición misma del pensamiento pensable y reforzando al mismo tiempo la creencia de que reina la libertad. En breve, lo que resulta esencial es el poder de fijar el orden del día a seguir. Si la controversia en cuanto a la Guerra Fría se puede centrar en la contención de la Unión Soviética, la mezcla adecuada de fuerza, diplomacia y otras medidas, entonces el sistema de propaganda ya ha logrado su victoria, con independencia de las conclusiones que se alcance. La asunción básica ya se ha establecido. La Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos superpotencias, una agresiva y expansionista, la otra la defensora del status quo y de los valores civilizados. Queda fuera del orden del día el problema de la contención de Estados Unidos, así como la pregunta de si ha formulado el asunto adecuadamente, si la Guerra Fría no se deriva más bien de los esfuerzos de las superpotencias para asegurarse para sí unos sistemas internacionales que puedan dominar y controlar sistemas que difieren enormemente en escala, que reflejan enormes diferencias en riqueza y poder. Las violaciones soviéticas de los acuerdos de Yalta y de Potsdam son el tema de una considerable cantidad de literatura y están bien establecidos en la conciencia general. Pasamos entonces a debatir su escala y su importancia, pero sería necesaria una búsqueda cuidadosa para localizar discusiones en cuanto a las violaciones por parte de Estados Unidos de los acuerdos de los tiempos de guerra y de sus consecuencias, aunque el juicio emitido por los mejores investigadores actuales años después es que de hecho el patrón soviético de cumplimiento de los acuerdos de Yalta, Potsdam y otros acuerdos de tiempos de guerra no era diferente desde el punto de vista cualitativo del patrón norteamericano. Si el orden del día se puede restringir a las ambigüedades de Arafat, los abusos y fracasos de los sandinistas, el terrorismo de Irán y Libia y otros asuntos presentados adecuadamente, entonces el juego se ha acabado. En lo esencial quedan excluidos de la discusión el rechazo, sin embargo, por parte de Estados Unidos, Israel y el terrorismo y otros crímenes de Estados Unidos y sus clientes, no solo mucho mayor en escala, sino también incomparablemente más significativo en lo que a cualquier dimensión moral se refiere para los ciudadanos norteamericanos, que están en posición de mitigar o de poner fin a estos crímenes. Las mismas consideraciones se pueden aplicar a cualquier asunto que abordemos. Una doctrina crucial que es norma a lo largo de la historia es la de que el Estado está adoptando una postura defensiva, resistiéndose ante los retos al orden y a sus nobles principios. Así Estados Unidos invariablemente se resiste ante la agresión, a veces ante la agresión interna. Los principales investigadores no aseguran que la guerra de Vietnam se emprendió en defensa de un pueblo libre que se resistía ante la agresión comunista. Cuando Estados Unidos atacó Vietnam del Sur a principios de la década de 1960 para defender a una dictadura que era supliente contra los agresores de Vietnam del Sur que estaban a punto de derrocarla, no es necesario ofrecer justificación alguna para establecer una verdad tan evidente y ninguna se ofrece. Algunos incluso se refieren serenamente a la estrategia de la administración Eichhorn para disuadir la agresión amenazando con el empleo de armas nucleares.
en Indochina en 1954, cuando las fuerzas francesas se enfrentaron con la derrota en Dien Bien Phu a manos de los Viet Minh comunistas, los agresores que atacaron a nuestros aliados franceses que estaban defendiendo la Indochina de su población. La opinión culta por lo general ha interiorizado esta postura. De este modo, el hecho de que uno se oponga a la agresión por parte de Estados Unidos, categoría que no puede existir, es una imposibilidad lógica. Con independencia del pretexto que adopten, los críticos han de ser partidarios de Hanoi o apologistas del comunismo en otros lugares que defienden a los agresores, quizás intentando disimular sus intenciones ocultas. Una doctrina afín es la que el anhelo de ver duplicado en todo el mundo la democracia al estilo norteamericano ha constituido un tema persistente en la política exterior norteamericana, como lo proclamó un corresponsal diplomático del New York Times después de la represión violenta de las elecciones haitianas por parte del gobierno militar apoyado por Estados Unidos, que se había predicho extensamente que sería la consecuencia probable del apoyo a la Junta por parte de Estados Unidos. Estos lamentables acontecimientos observó con el recordatorio más reciente de la dificultad con la que se enfrentan los creadores de políticas norteamericanas a la hora de intentar imponer su voluntad, por benévola que ésta sea en otras naciones. Estas doctrinas no requieren discusión alguna y se resisten ante montañas de evidencia en contrario. En algunas ocasiones la simulación cae bajo el peso de su manifiesto absurdo. Entonces resulta permisible reconocer que no siempre fuimos tan benévolos ni estuvimos tan profundamente dedicados a la democracia como es el caso de hoy. El llamamiento habitual a esta conveniente técnica de cambio de dirección a lo largo de muchos años no produce ningún ridículo, sino elogios para nuestra benevolencia indefectible. Al tiempo que nos lanzamos a alguna nueva campaña para defender la democracia. No tenemos ningún problema a la hora de percibir la invasión soviética de Afganistán como una agresión brutal, aunque muchos se resistirían a describir a las guerrillas afganas como fuerzas de resistencia democrática. Andrew Sullivan, redactor del New Republic, pero la invasión de Vietnam del Sur por Estados Unidos a principios de la década de 1960, cuando el estado del terror al estilo latinoamericano impuesto por la fuerza de Estados Unidos ya no podía controlar por la violencia a la población nacional, no se puede considerar como lo que fue. Verdad es que las fuerzas de Estados Unidos se dedicaron directamente al bombardeo y la defoliación a gran escala en un esfuerzo por llevar a la población a campos de concentración donde se los podría proteger del enemigo a quien ellos, se admitía, apoyaban de buena gana. Bien es verdad que posteriormente una enorme fuerza de expedición de Estados Unidos invadió y asoló al país y a sus vecinos con el objeto explícito de destruir lo que se reconocía claramente como la única fuerza política basada en las masas y de eliminar el peligro de acuerdo político que todos los lados buscaban. Pero a lo largo de todo el proceso Estados Unidos resistía ante la agresión ante su anhelo de democracia. Cuando Estados Unidos estableció la dictadura asesina de Diem como parte de su esfuerzo para socavar los acuerdos de Ginebra y bloquear las elecciones prometidas porque se esperaba que las ganaría al lado equivocado. Estaba defendiendo la democracia. El país está dividido entre el régimen comunista del norte y un gobierno democrático en el sur, informó el New York Times, comentando la reivindicación a efectos de que los Vietnam comunistas estaban importando armas y soldados de China comunista de la forma más descarada, amenazando al Vietnam libre después de haber vendido a su país a Pekín. En años posteriores, a medida que la defensa de la democracia se fue torciendo, se produjo un movido debate entre los halcones o violentos que opinaban que con la dedicación suficiente se podía destruir al enemigo, y los pacíficos o palomas que temían que el recurso de la violencia para lograr nuestros nobles fines podría resultar demasiado costoso.
Algunos preferían no ser palomas ni halcones, sino búhos, distanciándose de ambos extremos. A lo largo de la guerra, dentro de la corriente principal se daba por sentada que Estados Unidos está defendiendo a Vietnam del Sur. Poco prudentemente llegaron a opinar los pacíficos. Años después, la doctrina queda más allá de la posibilidad de duda. Esto es así no solo para quienes parodiaron el comportamiento más vergonzoso de los comisarios soviéticos a medida que aumentaban las atrocidades, no viendo en el bombardeo de saturación en zonas densamente pobladas nada más que la desafortunada pérdida de vidas producida por los esfuerzos de las fuerzas militares norteamericanas para ayudar a los suburmanitas a rechazar la incursión de Vietnam del Norte y sus partisanos. Por ejemplo, en el delta del Mekong, donde no había tropas de Vietnam del Norte, incluso mucho tiempo después de que la agresión de Estados Unidos se hubiera ampliado a Vietnam del Norte, y donde evidentemente no se puede definir a la población local que resistía ante la invasión de Estados Unidos y sus clientes como subvietnamistas. Quizá no resulta sorprendente que de dichas fuentes podamos leer aún hoy, con todo lo que se ha llegado a saber, que el pueblo de Vietnam del Sur deseaba su libertad del dominio por parte del país comunista al norte de sus fronteras, y que Estados Unidos intervino en Vietnam para establecer el principio de que los cambios en Asia no debían ser precipitados por una fuerza externa. Mucho más interesante resulta el hecho de que, aunque muchos sentirían repugnancia ante la vulgaridad de las apologías de las atrocidades a gran escala, para un número considerable de personas cultas habría poco que les causara sorpresa en esta evaluación de la historia, demostración muy notable de la eficacia de los sistemas democráticos de control del pensamiento. Del mismo modo, en América Central hoy en día, Estados Unidos se dedica a la defensa de la libertad en las democracias incipientes y a la restauración de la democracia en Nicaragua, referencia al periodo de Somoza, si es que las palabras tienen un significado, al extremo del disentimiento expresable, en una amarga condena del ataque de Estados Unidos a Nicaragua, que llegó al extremo de invocar a la sentencia de Nuremberg. El redactor de Jack Bird de Atlantic Monthly escribió que la democracia ha sido nuestro objetivo en Nicaragua, y para lograrla hemos patrocinado la matanza de miles de nicaragüenses. Pero matar por la democracia, incluso matar por medio de intermediarios por la democracia, no constituye una razón suficientemente buena para la guerra. Difícilmente podría uno encontrar un crítico más consecuente de la guerra de Estados Unidos en los medios de comunicación empresariales que el periodista Tom Wicker del New York Times, quien condenó la aplicación de la doctrina de Reagan en Nicaragua porque Estados Unidos no tiene ningún derecho histórico o divino a llevar la democracia a otras naciones. Los críticos hacen suya, sin darle más importancia, la asunción de que nuestro anhelo de democracia tradicional ha guiado sin duda la política de Estados Unidos respecto de Nicaragua desde el 19 de julio de 1979, cuando Somoza, cliente de Estados Unidos, fue derrocado, aunque bien es verdad que no antes de que se produjera la transformación milagrosa y en un momento curioso por medio de un proceso misterioso. Una búsqueda concienzuda en todos los medios de comunicación revelaría una excepción ocasional a este patrón, pero dichas excepciones son raras, tributo adicional a la eficacia del adoctrinamiento. Además, América Central tiene un evidente interés propio en acosar a los sandinistas para que cumplan con sus compromisos de democratización, y aquellos norteamericanos que han instado repetidamente a los demás a dar la paz a una oportunidad, ahora están obligados a dedicar su atención y su pasión a garantizar que también la democracia tenga una oportunidad. Amonestaban los redactores del Washington Post inmediatamente debajo del titular que lo proclamaba con orgullo un diario independiente: no hay problema alguno a la hora de garantizar la democracia en los estados del terror respaldados por Estados Unidos, firmemente dominados por un gobierno militar que se esconde tras una delgada fachada civil.
El mismo editorial advertía que sobre la base de las incursiones realizadas en Honduras en marzo de 1988 resulta evidente cuáles son las amenazas para Honduras por parte de Nicaragua. Estas palabras se referían a operaciones militares en la parte norte de Nicaragua, cerca de una frontera sin marcar, donde las fuerzas nicaragüenses, en acalorada persecución de los invasores de los contra, penetraron algunos kilómetros en zonas de Honduras que desde hacía mucho tiempo se habían cedido a las fuerzas por procuración de Estados Unidos, puesto que así las describen los grupos de presión favorables a los contra en los documentos internos que circulan en la Casa Blanca. Al igual que su propio portavoz oficial en Estados Unidos, estas acciones causaron una renovada indignación ante la amenaza de invasión de sus vecinos por parte de los sandinistas al servicio del amo soviético. Esta sentida preocupación en cuanto a la inviolabilidad de las fronteras resulta muy impresionante, aunque queda algo empanada por el curioso concepto de la frontera como una especie de espejo unidireccional, de manera que su inviolabilidad no queda violada por los vuelos de abastecimiento de la CIA para las fuerzas por procuración que invade Nicaragua desde sus bases en Honduras, o por los vuelos de reconocimiento de Estados Unidos sobre el territorio nicaragüense para guiar y dirigir a estas entre otros crímenes. Dejando de lado estos asuntos, podemos evaluar la seriedad de la preocupación si volvemos a los resultados de un experimento controlado que la historia tuvo la delicadeza de construir, en el mismo momento en que la prensa libre se consumía de rabia por esta prueba más reciente, la agresividad de los violentos comunistas totalitarios, manifestándose en artículos de fondo y comentarios airados. El Estado de Israel, cliente de Estados Unidos, lanzó otra serie de sus operaciones periódicas en el Líbano. Estas operaciones se produjeron al norte del sector del sur del Líbano que Israel prácticamente ha anexionado como zona de seguridad, integrando a la zona de la economía de Israel y obligando a sus 200.000 habitantes libaneses a suministrar soldados para el ejército del sur del Líbano, fuerza mercenaria israelí, por medio de una serie de castigos e incentivos. Las operaciones israelíes incluían el bombardeo de campos de refugiados palestinos y de ciudades y pueblos libaneses, con destrucción a gran escala, docenas de muertos y un número considerable de heridos, entre ellos muchos civiles. Prácticamente no se informó sobre estas operaciones y no se produjo ninguna reacción notable. La única conclusión razonable es que la ira que se produjo en relación con la incursión nicaragüense, considerablemente menos grave y mucho más justificada, carecía por completo de principio y constituía un mero fraude. El gobierno de Estados Unidos explica de buena gana por qué apoya la violencia israelí muy al interior del Líbano. La base para dicho apoyo consiste en el derecho sagrado e inherente a la autodefensa que Estados Unidos y sus clientes pueden invocar legítimamente y someter a una interpretación bastante amplia, aunque el caso por supuesto no es el mismo cuando se trata de los demás, especialmente las víctimas del terror de Estados Unidos. En diciembre de 1988, en el mismo momento en que todos los gestos de Yasser Arafat se estaban sometiendo a un estrecho escrutinio para determinar si había cumplido con las rigurosas normas de Estados Unidos en cuanto al terrorismo al que volvemos, Israel lanzó su 26ª incursión de aquel año en el Líbano, atacando una base del Frente Popular para la Liberación de Palestina cerca de Beirut. Como suele suceder, no hubo intento alguno de proporcionar un pretexto creíble. Los israelíes no estaban persiguiendo terroristas, observó el Guardian de Londres, ni disponían de su excusa habitual de venganza inmediata. Sencillamente organizaron una demostración para probar que el puño de acero funciona perfectamente. La causa de la demostración evidentemente era hacer un alarde de fuerza. Esta exhibición espectacular, en la que no faltaron paracaidistas, helicópteros y lanchas cañoneras,
Fue una operación combinada injustificable desde el punto de vista militar y por tanto tenía motivaciones políticas. El momento en que se produjo explica la motivación política. La incursión se realizó durante el primer aniversario del inicio del alzamiento palestino en los territorios ocupados, donde Israel impuso una presencia militar masiva, un toque de queda y una censura estricta para bloquear una huelga general conmemorativa. Además de esta evidente motivación política, uno también puede discernir un intento calculado de socavar al señor Arafat y sus pasos mal acogidos hacia el compromiso político, reforzando la mano de los militares en el interior de la OLP.